Lista de participantes para tratar de expandir. Ok. Listo. Beatriz, videoconferencia. Juan Carlos Hernández Solairos. Listo, la grabadora. Listo, para grabar. ¿Grabar? Acá. Hay que poner dos. Buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Vamos a iniciar con la sesión de Buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, señoras y señores. Buenos días, doctor. Representantes de los partidos políticos acreditados y acreditadas ante el secretario. Señoras y señores, integrantes del 26 de febrero de 2011, y esta los artículos de la Constitución Federal del Encuentro de la Constitución Local 1, numeral 2, 4, numeral 1, 6, 6, numeral 2, 44, inciso G, 98, numeral 2, 104, incisos A, E, M, y B, 217, 254, numeral 2, incisos B, en la Ley Federal de Instituciones Electorales. Buenos días, perdón que interrumpa, no se escucha bien, no sé si los demás escuchen bien, pero la verdad yo no escucho, se escucha muy entrecortado. Está en una hoja ahí anotada, me la dejó ahí. A ver si ya. Mejor callen a quien está trabajando porque es lo que no deja de escuchar bien. Continuamos. 92, numeral 3 de la Ley General de Partidos Políticos, 27, 29, 112, 166, numerales 1, 187, numeral 1, 188, 189, 192, numerales 1, 194, 201, numerales 1 y 7, 202, numerales 2, 203 y 330 del reglamento de elecciones, 14, 70, 76, 79, 115, fracción 4, 134, fracción 2 y párrafo segundo, 168, 168, fracción 17, 185, fracción 8, 9 y 7, 191, fracción 5 y 6, 196, fracción 9, 197, bis, 217, 219, 220, fracciones 1, 2 y 13, 112, 196, fracción 9, 190, fracción bis, 217, 219, 220, fracción 1, 2
y 13.221 fracción 1 y 7, 11, 227 primer párrafo y 235 del Código Electoral del Estado de México, así como los artículos 5 fracción 23 y 28, 6, 146, fracciones 4 y 7, 8, 9, 10, 13, 16, 23, 147, fracción 148, fracción 4, 149, fracción 1 y 5, 151, fracción 1, 152, 155, 156, 162, 166, 167, fracción 5 y 7, 171, 186, 189, 192 y 193, párrafo primero del reglamento para los órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, artículo 19, fracción 1, de los lineamientos en materia de responsabilidades del Instituto Electoral del Estado de México, el acuerdo INE/CG 188/2020 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba el plan integral y los calendarios de coordinación de los procesos electorales locales concurrentes del federal 2020-2021, el 7 de agosto de 2020, acuerdo INE/CG 189/2020, capacitación y asistencia electoral 2020-2021, acuerdo IEM-CG /31/2020, por el que se autoriza a las áreas y órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México el uso y implementación de herramientas tecnológicas para el desarrollo de sus actividades como medida sanitaria extraordinaria durante el periodo de contingencia con motivo de la pandemia por COVID-19 de fecha 23 de octubre del 2020. El calendario para el proceso electoral de la elección de diputaciones locales e integrantes de los ayuntamientos 2021, aprobado por el Consejo General del Instituto de acuerdo número IEM/CG /53/2020 de fecha 17 de diciembre de 2020. La presidencia de este consejo instruye a la Secretaría a dar lectura al primer punto del orden del día, manifestando lo correspondiente. Señor secretario, por favor, da lectura a los puntos del orden del día. Exactamente, ¿qué es? Consejeros electorales, buenos días. De conformidad con el artículo 221, fracción primera del Código Electoral del Estado de México y el artículo 156 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, los integrantes de este Consejo Municipal Electoral fueron debidamente convocados a esta sesión 23 del presente mes y año y obran en mi poder los acuses de las respectivas convocatorias. Con el permiso de usted, Presidenta, procedo a pasar lista de presentes. Consejera Presidenta Gabriela González Hernández. Presente.
Consejeras y consejera electoral Beatriz Sánchez Reza. Presente. Ana María Galván Fuentes. Presente. Salvador Sánchez Velázquez. Presente. Consejero electoral Juan Carlos Hernández Sánchez. Presente. Consejero electoral J. Marcos Bernal Contreras. Presente. Representantes de los partidos políticos. Elsie Chávez Molina, representante propietaria del PAN. Representante propietario del PRI, Jorge Antonio Zárate Nieto. Presente. Representante propietaria del Partido de la Revolución Democrática, Nayeli Reyes Medina. Presente. Representante suplente del Partido del Trabajo, Hugo Arellano Manuel. Presente. Representante propietario del Partido Verde Ecologista de México, Damián Solís Benumea. Presente. Representante suplente del Partido Movimiento Ciudadano, Donatiu Quinis Lara Mendoza. Presente. Representante propietario de Morena, Ulises Mota Flores. Presente. Representante propietario del Partido Nueva Alianza, Alfredo Hernández Alvarado. Presente. Representante propietario del Partido Encuentro Social, Emilio Yael Benítez Mangú. Representante propietario de Redes Sociales Progresistas, José Antonio Colín García. Representante propietaria de Fuerza por México, Adriana Nava Romero. Presente. Y el de La Voz, Joel Estrada Martínez. De conformidad con el artículo 219, párrafo 3 del Código Electoral del Estado de México, para que los consejos municipales puedan sesionar, es necesario que estén presentes la mayoría de sus miembros, entre los que deberá estar el presidente o en su ausencia el secretario. Así como lo que señalan los artículos 5, fracción 23ª, 146, fracción 7ª y 148, fracción 5ª del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, me permite informarle a usted que se encuentran presentes 2 consejeras electorales propietarias y 3 consejeros electorales propietarios, así como los representantes propietarios el PRI, PRD, PBEM, Nueva Alianza, Fuerza por México y Morena, y los representantes suplentes del Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano, y el de La Voz, por lo que existe un lugar para sesionar. Es Juan. Gracias, señor secretario. Lo instruyo para que de favor informe a los integrantes de este Consejo Municipal el siguiente punto del orden del día. Señores y señores consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, el siguiente punto del orden del día es el marcado con el número 3 y se refiere a la toma de protesta de los integrantes del Consejo Municipal Electoral de esta Junta Municipal. Señoras y señores, procedo a rendir la debida protesta de ley. Yo, Gabriela González Hernández, protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, las leyes que de una y de otra emanen, y desempeñar leal y patrióticamente los deberes de mi encargo, observando en todo momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y paridad de género que rigen las actividades del Instituto. Señoras y señores integrantes de este Consejo Municipal Electoral, con fundamento en el artículo 146, fracción 9 del reglamento para los órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, en este momento procederé a tomar la protesta de ley a las representaciones de los partidos políticos del PRI, del PT,
Partido Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Morena y Fuerza por México, acreditados ante este Consejo Municipal Electoral. Ciudadano Jorge Antonio Zárate Nieto, representante propietario del Partido Revolucionario Institucional. Ciudadano Hugo Arellano Manuel, representante suplente del Partido del Trabajo. Ciudadano Damián Solís Benumea, representante propietario del Partido Verde Ecologista de México. Ciudadana Tonatiu Quinich Lara Mendoza, representante suplente del Movimiento Ciudadano. Ciudadano Ulises Mota Flores, representante propietario de Morena. Ciudadano Alfredo Hernández Alvarado, representante propietario de Nueva Alianza. Y ciudadana Adriana Nava Romero, representante propietaria de Fuerza por México, han sido acreditadas y acreditados ante este Consejo Municipal Electoral para vigilar la observancia de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Reglamento de Elecciones, el Código Electoral del Estado de México, los acuerdos que emiten los consejos generales del INE y del IEM, así como la normatividad electoral aplicable, e intervenir en la organización, desarrollo y vigilancia de la elección ordinaria de los integrantes de los ayuntamientos del Estado de México 2021. Por lo que pregunto a ustedes, ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, las leyes que de una y de otra emanan, y desempeñar leal y patrióticamente los deberes de su encargo, observando en todo momento los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y paridad de género que rigen las actividades del Instituto? Sí, protesto. Protesto. No lo hicieran así, que la Nación y el Estado de México se los demande. Señor secretario, lo instruyo para dar lectura al siguiente punto del orden del día. Gracias, secretario. El siguiente punto presidente, el siguiente punto del orden del día es la lectura y aprobación, y en su caso, del orden del día. Gracias, señor secretario. Por favor, dé lectura al orden del día. Con su permiso, señora presidenta, procedo a dar lectura al orden del día, que a la letra dice, orden del día, como punto número 1, lista de asistencia y verificación del quórum, como punto número 2, declaración de inicio de la sesión, como punto número 3, toma de protesta de integrantes del Consejo Municipal Electoral o vocal integrante de la Junta Municipal en su caso, como punto número 4, lectura y aprobación en su caso del orden del día, como punto número 5, informe sobre la acreditación de representantes de los partidos políticos ante el Consejo Municipal Electoral, como punto número 6, informe sobre la sesión del Consejo General mediante la cual se resolvió la procedencia o improcedencia en su caso de los escritos de manifestación de intención de la ciudadanía interesada en postularse a una candidatura independiente como miembros de los ayuntamientos del Estado de México. Como punto número 7, informe sobre la acreditación de representantes de los aspirantes a una candidatura independiente ante el Consejo Municipal Electoral en su caso. Como punto número 8, informe sobre la determinación de ocuparán las bodegas electorales. Como punto número 9, informe sobre la determinación del lugar para la ubicación, instalación y habilitación del centro de acopio y transmisión de datos CAT. Como punto número 10, informe sobre las solicitudes de registro de convenio de coalición, en su caso, aprobación por el Consejo General del IEM para la elección ordinaria de ayuntamientos del Estado de México, en su caso. 11, informe de las solicitudes de registro de convenios de candidaturas comunes y en su caso de su aprobación por el Consejo General del IEM para la elección ordinaria de integrantes de los ayuntamientos del Estado de México, en su caso. 12, informe sobre las actividades marco de la estrategia para la promoción y la participación ciudadana y del voto libre y razonado en el proceso electoral local 2021 aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México mediante acuerdo número IN-CG-56-2020. Como punto 13, informe sobre las actividades realizadas en seguimiento a la estrategia de capacitación y asistencia electoral 2020-2021 del Instituto Nacional Electoral. 14, informe sobre la asignación de zonas de responsabilidad
responsabilidad SORE y áreas de responsabilidad ARE a los supervisores electorales y capacitadoras electorales realizadas por la Junta Distrital Ejecutivas correspondientes del INE. 15. Informe de las actividades realizadas por la sobre la información e insumos enviados para que las juntas distritales ejecutivas las tomen en cuenta para la elaboración de estudios de mecanismos de recolección de paquetes electorales para la elección ordinaria de diputados e integrantes de los ayuntamientos del Estado de México. 16. Informe sobre el acompañamiento a los recorridos de localización de lugares de uso para la ubicación de casillas y de la propuesta presentada por las juntas distritales del INE a sus respectivos consejos. Informe sobre la recepción en el Consejo Municipal Electoral de solicitudes de la ciudadanía interesada en participar como observadores electorales, así como cursos y partidos y expedientes remitidos a la presidencia del Consejo Distrital del INE correspondiente. 18. Informe sobre la acreditación de observadores electorales ante los órganos del Instituto Nacional Electoral de la entidad. 9. Proyecto de informe de actividades del Consejo Municipal Electoral correspondiente al mes de enero de 2021, discusión y aprobación en su caso. 20. Informe de actividades de la Junta Municipal Electoral correspondiente al mes de enero de 2021. 21. Informe sobre la recepción en el Consejo Municipal Electoral de quejas en materia de propaganda electoral y presentación de denuncias ante las instancias correspondientes del Instituto en su caso. 22. Informe sobre la presentación oportuna de la declaración de la situación patrimonial por alta y declaración de intereses ante la Auditoría General del Instituto. 23. Informe sobre los acuerdos emitidos por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México y por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aplicables al desarrollo del proceso electoral. 24. Informe de actividades de oficialía electoral realizadas por la vocalía de organización electoral de la Junta Municipal del 14 de enero al 25 de febrero de 2021. 25. Informe sobre la recepción de medios de impugnación de impuestos ante el Consejo Municipal Electoral del 14 al 25 de febrero del 2021 en su caso. 26. Asuntos generales y 27. Clausura de la sesión. ¿Es cuánto, Presidenta? Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este consejo, ¿tienen algún comentario que agregar al respecto al orden del día o algún punto que soliciten se incorpore a asuntos generales? No, ninguno. 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 Ninguno, Presidenta. Gracias. No existiendo comentarios, se instruye a la Secretaría a someter a votación la aprobación del orden del día. Gracias, señora Presidenta. Pregunto a las y los representantes de los partidos políticos si existe alguna representación que no otorgue el consenso para el desahogo del proyecto del orden del día. Como no veo intervenciones en el chat, quiere decir que están de acuerdo. En vista de que no se observa ninguna negativa en la pantalla ni en el chat, señoras y señores, de conformidad con el artículo 180 de los desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, solicito ahora de forma nominal a las y los consejeros electorales que estén a favor de aprobar el orden del día. Voy a preguntar personalmente. Consejera Presidenta Gabriela González Hernández. A favor. Consejera Electoral Beatriz Sánchez Reza. A favor. Consejera Electoral Ana María Galván Fuentes. A favor. Consejero Salvador Sánchez Velázquez. Si me puedes repetir, consejero. Gracias. A favor. Consejero Electoral Juan Carlos Hernández Sánchez. A favor. Consejero Electoral J. Marcos Bernal Contreras. A favor. Presidenta, le informo que la propuesta del orden del día ha sido aprobada con el consenso de los representantes de los partidos políticos y por unanimidad de votos de las y los consejeros electorales. ¿Es cuánto? Gracias, señor secretario, señoras y señores integrantes de este consejo. En razón de que anexo a la convocatoria de esta sesión les fue circulado y remitido en medio magnético los siguientes documentos. Acuerdo del INE, diagonal CG
12, diagonal 2021, acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba la designación de la consejera presidenta provisional del Instituto Electoral del Estado de México, INE, diagonal CG, 13, diagonal 2021, acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba la convocatoria para la selección y designación de la consejera presidenta del organismo público local del Estado de México y de la consejera o consejero electoral del organismo local de Colima, INE, diagonal CG 225, diagonal general del Instituto Nacional Electoral, por el que se emiten las convocatorias para la ciudadanía interesada en acreditarse como observador o observador electoral para el proceso electoral 2020-2021 y se aprueba el modelo que deberán atender los organismos públicos locales para emitir la convocatoria respectiva, así como las modificaciones a los anexos 6.1, 6.2, 6.6, reglamento de elecciones, así como los acuerdos del IEN, acuerdo número IEN diagonal CG diagonal 09 diagonal 2021, acuerdo número IEN diagonal CG diagonal 10 diagonal 2021, acuerdo número IEN diagonal CG diagonal 19 diagonal 2021, por el que se determina la integración de las comisiones permanentes y especiales del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, acuerdo número IEN diagonal CG diagonal 20 diagonal 2021, por el que se aprueban las sustituciones de diversas vocalías distritales y municipales derivado de renuncias presentadas ante el Instituto Electoral del Estado de México, acuerdo número IEN diagonal CG diagonal 2527 diagonal 2021, por el que se expide el reglamento para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular ante el Instituto Electoral del Estado de México, acuerdo número IEN diagonal CG diagonal 28 diagonal 2021, por el que se resuelve sobre los escritos de manifestación de intención de candidaturas independientes para presidencias municipales en diversos municipios del Estado de México. Trabajo en Nueva Alianza, Estado de México, con la finalidad de postular candidatas y candidatos comunes al cargo de diputadas y diputados locales por el principio de mayoría relativa en 9 distritos electorales, así como integrantes de ayuntamientos de 25 municipios para la elección ordinaria del 6 de junio de 2021. Acuerdo número IEN, diagonal CG, diagonal 33, diagonal 2021, por el que se establece el número de integrantes que habrán de conformar los ayuntamientos de los municipios del Estado de México para el periodo constitucional comprendido del 1 de enero del 2022 al 31 de diciembre del 2024. Acuerdo número IEN diagonal CG diagonal 34 2021, por el que se resuelven sobre los escritos de manifestación de intención de candidaturas independientes para presidencias municipales en diversos municipios del Estado de México. Acuerdo número IEN diagonal CG diagonal 35 diagonal 2021, por el que se aprueba la sustitución de diversas vocalías distritales en el Instituto Electoral del Estado de México. Acuerdo número IEN diagonal CG diagonal 36 diagonal 2021, el que se aprueba municipales electorales como de los depósitos de para el proceso electoral 2021. Acuerdo número IEN diagonal CG diagonal 38 2021, por el que se resuelve sobre los escritos de manifestación de intención de candidaturas independientes para presidencias municipales en diversos municipios del Estado de México. Acuerdo número IEN diagonal CG diagonal 39 2021, por el que se resuelve sobre la solicitud de registro de convenio de coalición parcial denominada Va por el Estado de México, que celebran los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, por la finalidad de postular candidaturas a cargos de diputaciones locales por el principio de mayoría relativa para integrar la 41 legislatura local, así como para integrar los ayuntamientos del Estado de México. Acuerdo número IEN diagonal CG diagonal 40 diagonal 2021, por el que se resuelve sobre la solicitud de registro del convenio de coalición parcial denominado Haremos Historia en el Estado de México, que celebran los partidos políticos Morena, del Trabajo, Nueva Alianza, Estado de México, con la finalidad de postular candidaturas al cargo de diputaciones locales por el principio de mayoría relativa para integrar la 41 legislatura local
así como para integrar los ayuntamientos del Estado de México. Acuerdo número bien, diagonal CG, diagonal 41-2021, relativo al convenio de candidatura común que celebran los partidos Morena del Trabajo y Nueva Alianza del Estado de México con la finalidad de postular candidatas y candidatos comunes al cargo de diputados y diputadas locales en el principio de mayoría relativa en nuevos distritos electorales, así como integrantes de ayuntamientos en 25 municipios para la elección ordinaria del 6 de junio de 2021. Acuerdo número bien, diagonal 42, diagonal 2021, por el que se resuelve sobre los escritos de manifestación de intención de candidaturas independientes para presidencias municipales en diversos municipios del Estado de México. Acuerdo número bien, diagonal CG, diagonal 43, diagonal 2021, por el que se da cumplimiento a la sentencia recaída en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local, JDCL, diagonal 40, diagonal 21, y su acumulado RA, diagonal 4, diagonal 2021. Acuerdo número bien, diagonal CG, diagonal 44, diagonal 2021, por el que se da cumplimiento a la sentencia recaída al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local, JDCL, diagonal 20, diagonal 2021, y JDCL 29, diagonal 2021, acumulados. Acuerdo número bien, diagonal CG, diagonal 45, diagonal 2021, por el que se da cumplimiento a la sentencia recaída en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local, JDCL, diagonal 21, diagonal 2021. Acuerdo número bien, diagonal CG, diagonal 46, diagonal 2021, por el que se da cumplimiento a la sentencia recaída en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local, JDCL, diagonal 23, diagonal 2021, y su acumulado RA, diagonal 8, diagonal 2021. Acuerdo número bien, diagonal 2021, por el que se da cumplimiento a la sentencia recaída en juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local, JDCL, diagonal 24, diagonal 2021. Acuerdo número bien, diagonal CG, diagonal 48, diagonal 2021, por el que se da cumplimiento a la sentencia recaída al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local, JDCL, diagonal 25, diagonal 2021. Acuerdo número bien, diagonal CG, diagonal 49, diagonal 2021, por el que se da cumplimiento a la sentencia recaída al recurso de apelación RA, diagonal 10, diagonal 2021. Acuerdo número bien, diagonal CG, diagonal 50, diagonal 2021, por el que se aprueba la ubicación, instalación y habilitación de los centros de acopio y transmisión de datos, así como de los centros de captura y verificación, y se instruye a los consejos distritales y municipales para supervisar la implementación y operación del programa de resultados electorales preliminares. Acuerdo número bien, diagonal CG, diagonal 51, diagonal 2021, por el que se resuelve sobre los escritos de manifestación de intención de candidaturas independientes para presidencias municipales en diversos municipios del Estado de México. Acuerdo número bien, diagonal CG, diagonal 54, diagonal 2021, por el que se aprueban los formatos únicos de materiales electorales que serán utilizados en el proceso electoral 2021 para la elección de diputaciones locales integrantes de los ayuntamientos del Estado de México. Acuerdo número IN, diagonal CG, diagonal 55, diagonal 2021, por el que se aprueba el manual de supervisión y control de calidad para la impresión de la documentación y producción del material electoral del Instituto Electoral del Estado de México para el proceso electoral 2021 para la elección de diputaciones locales e integrantes de los ayuntamientos del Estado de México. Adicionalmente, los informes respectivos con fundamento en el artículo 171 del reglamento para los órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, pongo a su consideración la propuesta de dispensar la lectura de los documentos antes en razón previamente estipulado. Señor secretario, por favor proceda a solicitar el consenso a las representaciones de los partidos políticos, someter a votación la propuesta de dispensar la lectura de los documentos estipulados con el orden del día. Gracias, secretaria. Presidenta, pregunto a las representaciones de los partidos políticos si tienen alguna objeción que no consenso para la dispensa de la lectura. En vista de que no se observa ninguna negativa en el chat, en la pantalla del chat quiere decir que están de acuerdo. Señoras y señores, de conformidad con el artículo 186 del Reglamento de Órganos Desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, solicito de forma nominal a las y los consejeros electorales que estén a favor de aprobar la dispensa de la lectura de los documentos circulados en el orden del día. Sírvanse manifestarlo a pregunta expresa. Consejera Presidenta Gabriela González Hernández. A favor. Consejera Electoral Beatriz Sánchez. A
favor. Consejera electoral Ana María Galván Fuentes. A favor. Consejero electoral Salvador Sánchez Velázquez. A favor. Consejero electoral Juan Carlos Hernández Sánchez. A favor. Y consejero electoral J. Marcos Bernal Contreras. A favor. Presidenta, le informo que la propuesta de la dispensa de la lectura de circulados en el orden del día ha sido aprobada por el consenso de las y los representantes de los partidos políticos y por unanimidad de votos de las y los consejeros electorales de este Consejo Municipal Electoral. Es cuanto. Gracias, señor secretario. Lo instruyo para que proceda a informar a este consejo el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre la acreditación de representantes de partidos ante el Consejo Municipal Electoral. Gracias. Señoras y señores integrantes de este consejo, debido a que el informe sobre la acreditación de representantes de los partidos políticos ante el Consejo Municipal Electoral les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación a dicho informe. No observo participaciones en la pantalla ni en el chat, por lo que se tiene por presentado el informe, mismo que será adjuntado al acta como anexo 1 del acta de esta sesión, de la segunda sesión ordinaria. Señor secretario, de favor, continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Presidente, el siguiente punto del orden del día es el número 6. Se refiere a informe sobre la sesión del Consejo General mediante el cual se resolvió la procedencia o improcedencia de la intención de la ciudadanía interesada en postular candidaturas independientes a miembros de los ayuntamientos. Gracias, señor secretario, señores integrantes de este consejo. Debido a que el informe sobre la sesión del Consejo General mediante el cual se resolvió la procedencia en procedencia en su caso de los escritos de manifestación de intención de la ciudadanía interesada en postularse a una candidatura independiente como miembro de los ayuntamientos del Estado de México, les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura. Pregunto a ustedes si tienen alguna observación a dicho informe. No observo participaciones en la pantalla ni en el chat, por lo que se tiene por presentado el informe, mismo que será adjuntado al acta como anexo número 2 del acta de esta segunda sesión ordinaria. Señor secretario, lo instruyo para que dé lectura al siguiente punto del orden del día. Señoras y señores integrantes del Consejo, el siguiente asunto es el número 7 y corresponde a la acreditación de los aspirantes a una candidatura independiente ante el Consejo Municipal. Señoras y señores integrantes, Consejo, ¿me puedes poner el Ayuntamiento de Almoloya de Señor secretario, le solicito que continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. El siguiente asunto del orden del día es el número 8 y se refiere al informe sobre la determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este consejo, debido a que el informe sobre la determinación de lugares que ocuparán las bodegas electorales les fue circulado previamente con la convocatoria, se ha dispensado su lectura. Pregunto a ustedes si tienen alguna observación a dicho informe. No observo participaciones en la pantalla ni en el chat, por lo que se tiene por presentado el informe mismo que será presentado al acta de esta sesión de consejo como anexo número 3. Señor secretario, le pido por favor que continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. El siguiente asunto del orden del día es el marcado con el número 9 y se refiere al informe sobre la determinación del lugar para la ubicación, instalación y habilitación del centro de acopio y transmisión de datos CAT. Gracias, secretario. Señoras y señores del Consejo, debido a que el informe sobre la determinación del lugar para la ubicación, instalación y habilitación del centro de acopio y transmisión de datos CAT
previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura. Pregunto a ustedes si tienen alguna observación al informe. No observo participaciones en la pantalla ni en el chat, por lo que se tiene por presentado el informe mismo que se adjuntará como anexo número 4 al acta de esta segunda sesión ordinaria. Al secretario del orden del día. El siguiente asunto del orden del día es el informe sobre las solicitudes de registro de convenio de coalición y, en su caso, aprobación por el Consejo General del IEM para la elección ordinaria de ayuntamientos del Estado de México. Gracias, señor secretario, señoras y señores integrantes de este consejo, debido a que el informe sobre las solicitudes de registro de convenios de coalición y, en su caso, aprobación por el Consejo General del IEM para la elección ordinaria de ayuntamientos del Estado de México les fue circulado previamente adjunto a la convocatoria de esta sesión. ¿Han dispensado su lectura? Pregunto a ustedes si tienen alguna observación. No observo participaciones en la pantalla ni en el chat, por lo que se tiene por presentado el informe, mismo que se anexa al acta de esta segunda sesión ordinaria como anexo número 5. Le pido a la Secretaría, por favor, continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Señoras y señores integrantes de este consejo, el siguiente asunto es enmarcado con el número 11 y se refiere al informe de las solicitudes de registro de convenio de candidaturas comunes y, en su caso, de su aprobación por el Consejo General del IEM para la elección ordinaria de integrantes de los ayuntamientos del Estado de México, en su caso. Gracias, señor secretario, señoras y señores integrantes de este consejo, debido a que el informe de las solicitudes de registro de convenio de candidaturas comunes y, en su caso, de su aprobación por el Consejo General del IEM para la elección ordinaria de integrantes de los ayuntamientos del Estado de México les fue circulado previamente adjunto a la convocatoria de esta sesión y se ha dispensado su lectura. Pregunto a ustedes si tienen alguna observación. No observo participaciones en la pantalla en el chat, por lo que se tiene por presentado el informe mismo que será anexado como anexo número 6 al acta de esta segunda sesión ordinaria. Le pido, por favor, señor secretario, continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. El siguiente asunto del orden del día es el relativo al informe sobre las actividades realizadas en el marco de la Estrategia para la Promoción de la Participación Ciudadana y del Voto Libre y Razonado en el proceso electoral 2021, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México mediante acuerdo IEM/CG/56/2020. Gracias, señor secretario, señoras y señores integrantes de este consejo, debido a que el informe sobre las actividades realizadas en el marco de la Estrategia para la Promoción de la Participación Ciudadana y del Voto Libre y Razonado por el proceso electoral 2021, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México mediante acuerdo IEM/CG/56/2020, les fue circulado previamente adjunto a la convocatoria de esta sesión y se ha dispensado su lectura. Pregunto a ustedes si tienen alguna observación. No observo participaciones en la pantalla ni en el chat, por lo que se tiene por presentado el informe, mismo que será anexado al acta de esta segunda sesión ordinaria como anexo número 7. Le pido, por favor, señor secretario, continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Señora Presidenta, el siguiente asunto del orden del día es el número 13 y se refiere al informe sobre las actividades realizadas en seguimiento a la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2020-2021 del Instituto Nacional Electoral. Gracias, señoras y señores integrantes de este consejo. Debido a que el informe sobre las actividades realizadas en seguimiento a la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2020-2021 del Instituto Electoral fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación a dicho informe. No observo participaciones en la pantalla ni en el chat, por lo que se tiene por presentado el informe mismo que será adjuntado como anexo número 8 al acta de esta segunda sesión ordinaria. Le solicito al señor secretario continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Presidente, el siguiente punto del orden del día es el marcado con el número 14 y se refiere al informe sobre la asignación de zonas de responsabilidad SORE y áreas de responsabilidad ARE
a los supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales realizadas por las juntas distritales ejecutivas, en este caso la Junta Distrital 40. Gracias, señoras y señores integrantes de este consejo. Debido a que el informe sobre la asignación de zonas de responsabilidad SORE y áreas de responsabilidad ARE a los supervisores y supervisoras electorales, capacitadores y capacitadoras electorales, realizada por la Junta Distrital Ejecutiva correspondientes del INE, les fue previamente circulado con la convocatoria y se ha dispensado su lectura. Pregunto a ustedes si tienen alguna observación a dicho informe. No observo participaciones en la pantalla ni en el chat, por lo que se tiene por presentado el informe, mismo que será anexado al acta de esta segunda sesión ordinaria como anexo número 9, perdón. Le pido, señor secretario, continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Señoras y señores integrantes del Consejo, el siguiente asunto del orden del día es enmarcado con el número 15 y se refiere al informe de actividades realizadas por la Junta Municipal sobre la información e insumos enviados para que las juntas distritales ejecutivas del INE las tomen en cuenta para la elaboración del estudio de factibilidad de los mecanismos de recolección de paquetes electorales para la elección ordinaria de diputaciones e integrantes de los ayuntamientos del Estado de México. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este consejo, debido a que el informe de actividades realizadas por la Junta Municipal sobre la información de insumos enviados para que las juntas distritales ejecutivas del INE los tomen en cuenta para la elaboración del estudio de factibilidad de los mecanismos de recolección de los paquetes electorales para la elección ordinaria de diputaciones e integrantes de los ayuntamientos del Estado de México, les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura. Pregunto a ustedes si tienen alguna observación a dicho informe. No observo participaciones en la pantalla ni en el chat, por lo que se tiene por presentado el informe, mismo que será adjuntado como anexo número 10 al acta de esta segunda sesión ordinaria. Le pido al señor secretario continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. El siguiente asunto del orden del día, Presidenta, es el número 16 y se refiere al informe sobre el acompañamiento a los recorridos de localización de lugares para la ubicación de casillas y de la propuesta presentada por las juntas distritales del INE a sus respectivos consejos. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este consejo, debido a que el informe sobre el acompañamiento a los recorridos de localización de los lugares para la ubicación de casillas y de la propuesta presentada por las juntas distritales del INE a sus respectivos consejos les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación a dicho informe. No observo participaciones en la pantalla ni en el chat, por lo que se tiene por presentado el informe, mismo que será anexado al acta de esta segunda sesión ordinaria como anexo número 11. Solicito, señor secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente asunto del orden del día es el número 17, señoras y señores integrantes de este consejo, y se refiere a el informe sobre la recepción del Consejo Municipal Electoral de solicitudes de la ciudadanía interesada en participar como observadores electorales, así como cursos impartidos y expedientes remitidos a la presidencia del Consejo Distrital del INE, correspondiente en su caso. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este consejo, les informo que hasta la fecha no se ha recibido ninguna solicitud de ciudadanas y ciudadanos o agrupaciones de ciudadanos que hayan presentado su solicitud para participar como observadores electorales. Solicito de favor a la secretaría de este consejo continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Perdón, tenía apagado el micrófono. El siguiente asunto es el número 18 y se refiere al informe sobre la acreditación de observadores electorales ante los órganos del Instituto Nacional Electoral de la entidad. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este consejo, hasta el momento no hemos recibido la información de la Junta Local del INE, por lo tanto desconocemos el dato del número de ciudadanos que hasta el momento hayan presentado su solicitud como observadores
electorales. Le solicito, señor secretario, continúe por favor con la lectura del siguiente punto del orden del día. Señoras y señores integrantes del Consejo, el siguiente punto del orden del día es el marcado con el número 19 y se refiere al proyecto de informe de actividades del Consejo Municipal Electoral correspondiente del mes de febrero de 2021 y su aprobación en su caso. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo, debido a que el proyecto de informe de actividades del Consejo Municipal Electoral correspondiente al mes de enero de 2021 les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación. No observo participaciones en la pantalla ni en el chat, por lo que, señoras y señores, consejeras y consejeros electorales, en cumplimiento a los artículos 212, fracción 11 del Código Electoral del Estado de México y 146, fracción 3 del Reglamento para los órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, está a su consideración el informe de actividades del Consejo Municipal Electoral correspondiente al mes de enero de 2021. Pido a la Secretaría de este Consejo, por favor, proceda a solicitar el consenso a las representaciones de los partidos políticos y someter a votación el informe de actividades del Consejo Municipal Electoral correspondiente al mes de enero de 2021. Pregunto a las representaciones de los partidos políticos si existe alguna representación que no otorgue el consenso para la aprobación del informe de actividades del Consejo Municipal Electoral correspondiente al mes de enero de 2021 lo manifieste. En vista de que no se observa ninguna negativa en la pantalla ni en el chat, señoras y señores, de conformidad con el artículo 186 del Reglamento de Órganos Desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, solicito ahora de forma nominal a las y los consejeros electorales que estén a favor de su aprobación del informe de actividades del Consejo Municipal Electoral correspondiente al mes de enero de 2021. Sírvanse manifestarlo a pregunta expresa. Consejera Presidenta Gabriela González Hernández. A favor. Consejera electoral Beatriz Sánchez Reza. A favor. Consejera electoral Ana María Galván Fuentes. A favor. Consejero Salvador Sánchez Velázquez. A favor. Consejero Juan Carlos Hernández Sánchez. A favor. Consejero J. Marcos Bernal Contreras. A favor. Señora Presidenta, le informo que el informe correspondiente al mes de enero de 2021 ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Señoras y señores, he de comentar que el informe será anexado al acta de esta sesión ordinaria con el número 12. Por favor, señor secretario, continúe con el desahogo del siguiente punto del orden del día. Perdón. Presidente, informo que el punto que el número 20 y se refiere al informe de actividades de la Junta Municipal Electoral correspondiente al mes de enero de 2021. Gracias, señor secretario. Señoras y señores, integrantes de este Consejo Municipal Electoral, debido a que el informe de actividades de la Junta Municipal Electoral correspondiente al mes de enero de 2021 les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación a dicho informe. No observo participaciones en la pantalla ni en el chat, por lo que se tiene por presentado el informe, mismo que será adjuntado como anexo número 13 al acta de esta segunda sesión ordinaria. Le pido, por favor, señor secretario, continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Señoras y señores integrantes de este Consejo Municipal Electoral, el siguiente asunto del orden del día es el número 21 y se refiere al informe sobre la recepción en el Consejo Municipal Electoral de quejas en materia de propaganda electoral y la presentación de denuncias ante la instancia correspondiente del instituto en su caso. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este consejo, me permito comunicarles que hasta la fecha este Consejo Municipal Electoral no ha recibido quejas en materia de propaganda electoral, por lo que a la secretaria de este Consejo Electoral continúa con la lectura del siguiente punto del orden del día. Gracias, Presidenta. Señoras y señores integrantes de este Consejo Municipal
municipal. El siguiente asunto del orden del día es el marcado con el número 22 y se refiere al informe sobre la presentación oportuna de la declaración de la situación patrimonial por alta y declaración de intereses ante la Contraloría General del Instituto. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este consejo, debido a que el informe sobre la presentación oportuna de la declaración de situación patrimonial por alta y declaración de intereses ante la Contraloría General del Instituto les fue circulado previamente con la convocatoria, se ha dispensado su lectura. Pregunto a ustedes si tienen alguna observación a dicho informe. No observo participaciones en la pantalla ni en el chat, por lo que se tiene por presentado el informe, el cual será adjunto como anexo número 14 al acta de esta segunda sesión ordinaria. Le solicito, señor, que continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Señoras y señores integrantes de este Consejo Municipal, el siguiente punto es el marcado con el número 23 y se refiere al informe sobre los acuerdos emitidos por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México y por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aplicables al desarrollo del proceso electoral 2021. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este consejo, debido a que el informe sobre los acuerdos emitidos por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México y por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aplicables al desarrollo del proceso electoral 2021 les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura. Pregunto a ustedes si tienen alguna observación a dicho informe. No observo participaciones en la pantalla ni en el chat, por lo que se tiene por presentado el informe mismo que será adjuntado como anexo número 15 al acta de esta segunda sesión ordinaria. Le pido de favor, señor secretario, continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Presidente, el siguiente punto del orden del día es el marcado con el número 24 y se refiere al informe de actividades de la oficialía electoral realizadas por la vocalía de organización electoral de la Junta Municipal del 14 de enero al 25 de febrero de 2021. Señoras y señores integrantes de este consejo, de manera respetuosa y con fundamento en los artículos 168, fracción 17, 196, fracción 9 y 231 del Código Electoral del Estado de México, 2, segundo párrafo, 4, segundo párrafo, 5, 15, 16 del Reglamento para el Funcionamiento de Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de México, informo a los integrantes de este Consejo Municipal de Almoloya de Juárez, Estado de México, que durante el periodo comprendido del 14 de enero al 25 de febrero del año en curso no se recibieron solicitudes para dar fe de actos o hechos de naturaleza electoral que deban ser atendidos a través de la función de oficialía electoral. Le pido de favor, señor secretario, continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Perdón, señora presidenta, el siguiente asunto es el número 25 y se refiere al informe sobre la recepción de medios de impugnación interpuestos ante el Consejo Municipal Electoral del 14 de enero al 25 de febrero de 2021 en su caso. ¿Cuánto? Gracias, señor secretario. De conformidad con los artículos 214, fracción 2, 220, fracción 1, 2 y 11, 221, fracción 3 y 9, 412 y 415 del Código Electoral del Estado de México, me permito informar a ustedes que hasta el momento este Consejo Municipal Electoral número 005 de Almoloya de Juárez no ha recibido medios de impugnación contra actos o resoluciones de consejos o de la Junta Municipal. Le pido al secretario continúe, por favor, con la lectura del siguiente punto del orden del día.
Señora Presidenta, me permito comunicarle que el siguiente asunto del orden del día es el marcado con el que se refiere a asuntos generales. Gracias, señor secretario. De conformidad con el artículo 166 del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, pregunto a las y a los integrantes de este Consejo Municipal Electoral si tienen algún punto adicional que tratar en asuntos generales. De ser así, les solicito manifestarlo levantando la mano.
No observo participaciones en la pantalla ni en el chat, por lo que se le solicita al secretario continúe con el siguiente punto del orden del día. Gracias, Presidenta, con su venia. Le informo que el siguiente asunto es el referente al número 27 y es clausura de la sesión. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este consejo, una vez agotados y desahogados los puntos del orden del día, se procede a clausurar la segunda sesión ordinaria de este Consejo Municipal de Almoloya de Juárez, siendo las 12 horas con 14 minutos del 26 de febrero de 2021. Es cuanto. Gracias por su participación. ¿Sí? ¿Puedes dejar de grabar?